Pasemos con el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura a Malaquías capítulo número 3, versículo 3, donde dice: Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo básicamente tres temas. El primero de ellos es acerca de este año 2020 que está finalizando. El segundo es qué podemos esperar del año 2021 que va a iniciar. Y el tercero es los retos que tenemos por delante. En cuanto al año 2020, termina un año que fue muy difícil, sobre todo por la cuestión de la enfermedad del COVID-19. Esta enfermedad que al inicio de año varios afirmaban que sería semejante a una gripa. Incluso el gobierno federal afirmaba que esto era semejante a la influenza. Muchos ignoraron las advertencias que hacían expertos acerca de que esta enfermedad era grave y que causaría una pandemia mundial. El segundo punto es la crisis económica que vivimos en el año 2020. Esta crisis ya se esperaba que sucediese, independientemente de la cuestión de la enfermedad del COVID-19. Se esperaba que en el año 2020 hubiera una crisis mundial, económicamente hablando. Sin embargo, la llegada del COVID-19 precipitó y profundizó la crisis económica mundial. Y en México ya se venía presentando también signos acerca de una desaceleración importante, la cual se agravó con el COVID-19. En el año 2020 hubo un decrecimiento de 9% del Producto Interno Bruto y la pobreza extrema creció 7.4%, pasando de 41.9% a 49.5%. Casi el 50% de la población en México vive en pobreza extrema. Y en cuanto al porcentaje de personas que viven en pobreza y pobreza extrema, esto está cercano al 67%. 67% de los mexicanos se estima que a finales de 2020 estará en pobreza y o pobreza extrema. En cuanto al aislamiento, la separación de las personas, sabemos que los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos aquellos estudiantes dejaron de asistir a clase. Tal vez sea el grupo que más afectación ha tenido, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, porque actualmente están aislados en sus casas, la mayoría, aquellos que no salen. Habrá algunos que ignoren cualquier reglamentación, cualquier medida que se está tomando, pero hay muchos que de por sí, siendo generaciones que vivían aislados y que su contacto era a través de redes sociales, esta situación se ha agravado porque actualmente pues tienen menos contacto. Igualmente en el trabajo, en las iglesias, el contacto ha sido mucho menos. Y hay personas que seguramente no han tomado medidas o han pensado que la pandemia no es real o que la pandemia no es importante y no hayan tomado las medidas que se han recomendado. Y esto, aunque les ha permitido no estar tan aislados, ha provocado que los contagios sean mayores y el número de muertes crezca muy importantemente en México. Justamente en el caso de las muertes en México, se estima que para finales de 2020, el número de muertos haya crecido hasta 125,000 muertos directos por COVID-19 y 255,000 muertos por exceso de muerte. A esto se refiere a aquella persona que no murió por COVID, pero por causas indirectas la pandemia originó su muerte. Así podría ser una persona que necesitaba
alguna operación, pero por saturación de hospitales no pudo tener esa operación y murió. Estas son las circunstancias que hemos estado viviendo en el año 2020, circunstancias difíciles, circunstancias que han originado toda una serie de cuestiones en nosotros mismos, no solamente de salud, sino espirituales y emocionales. La situación no ha sido difícil, además de los muertos, muchas personas han enfermado, es un alto porcentaje, números muy significativos de personas que han estado hospitalizadas y que han sufrido bastante la enfermedad. Solo un 20% de la población han presentado síntomas, lo cual es un porcentaje muy importante, y un 80% no lo ha presentado, pero esto hace que esta enfermedad sea muy significativa. ¿Y qué sucede con el año 2021 que va a iniciar? En cuanto a la cuestión de la enfermedad, el punto número 1, sabemos que el COVID-19 está mutando, está cambiando, hay nuevas cepas. La más reciente en Inglaterra, que se estima que tiene un nivel de contagio 70% superior al coronavirus que hemos estado viviendo en estos meses. También en Inglaterra se ha descubierto alguna cepa procedente de Sudáfrica que mencionan los estudiosos que tiene todavía un porcentaje de contagio superior al 70%, más infectante que la que se originó en Inglaterra. Y sabemos que entre más tiempo pase, hay más probabilidad de que este virus mute y que pueda llegar a ser más peligroso. Actualmente se están haciendo estudios para confirmar la transmisibilidad de estas nuevas cepas, pero no se tiene mucho conocimiento aún. Van a tardar varias semanas en poder determinar qué tanto más transmisible es y si provoca o no más muertes que las cepas actuales. En cuanto a las vacunas, ya se están empezando a aplicarse y seguramente estas van a ayudar, pero no va a ser la solución a la pandemia porque solamente 1 de cada 8 personas en el mundo va a poder ser vacunada en el año que viene. Seguramente en los países desarrollados, obviamente, mucha parte de su población lo va a hacer, pero en países pobres poca gente va a ser vacunada, lo cual va a dar paso a que esta pandemia pueda seguirse extendiendo. En cuanto a las nuevas cepas, ya se ha detectado que la de Inglaterra está evadiendo controles de detección de ciertas pruebas rápidas. Hay ciertas pruebas rápidas que ya no la detectan, hay otras que sí. Y entonces, si esto está ocurriendo con la detección, con las pruebas de detección del virus, se teme que también pueda haber algún problema para que las vacunas puedan ayudar a detener estas nuevas cepas. Aún no se sabe, pero se tienen esos temores. Además, tampoco se conoce cuánto tiempo va a proteger la vacuna a una persona, si serán años o serán si acaso meses, no se sabe todavía, eso todavía lo tenemos que ver. Sin embargo, un consejo que yo les quiero dar es que en su momento, cuando esté la vacunación, vayan y acudan a vacunarse. Sea mucho, sea poco el tiempo en que se puede estar protegido, creo que el riesgo sería menor y durante ese tiempo, pues podríamos estar un poco más tranquilos. Principalmente hay que depender de Dios, ciertamente, pero Dios ha dado sabiduría al hombre, a los médicos, para que por medio de la medicina también podamos tener salud. Ciertamente, la vacunación no está libre de errores, no está libre de que presente alguna persona algún síntoma, no está libre, pero la mayor parte de las personas podrá verse beneficiada de estas vacunas. En cuanto a la crisis económica,
Ya de por sí el mundo está en una situación complicada. Si se presentan nuevas olas de COVID-19, los países tendrán que elegir entre volver a cerrar la economía y ver más afectado a la industria, a la economía, a las familias, o dejar que las olas se propaguen sin control y que de todas formas esto afecte gravemente a la economía. Seguramente el año que va a empezar traerá más pobreza, más personas que estarán en desnutrición y más personas que morirán de hambre. Hay estimaciones de parte de la ONU que más personas morirán de hambre en el año que viene por la crisis que se está originando en materia económica. En cuanto al tema del aislamiento de las personas, igualmente si se presentan olas, los gobiernos, las familias, los trabajos, las iglesias, las compañías tendrán que determinar si se vuelven a medidas de aislación, lo cual puede hacer que las personas se aíslen más. Actualmente, un punto que no mencioné en el año 2020 es de que aunque las personas están más aisladas, también para protegerse en sus hogares o donde deberían de poder estar protegidas, sobre todo las mujeres están siendo más agredidas por parte de sus parejas y esta es una situación también que está resultando no solamente triste, sino es peligrosa para muchas mujeres. Esta situación podría continuar, podría agravarse en el año 2021. En cuanto al número de muertes, a nivel global se estima que para el mes de abril habrá unos 3 millones de muertos por COVID-19 en forma directa. No tengo el dato del exceso de muerte que podrá haber, pero si se sigue más o menos el patrón de México, tal vez no sea aplicable para todo el mundo, pero si lo siguiéramos, podríamos hablar entre 5 o 6 millones de personas que hayan muerto en el mundo. Eso no lo sabemos, se tendrá que esperar a los estudios que los especialistas en cuanto a esto hagan en los años siguientes. Pero en México, hablando propiamente en México, se estima que para el 1 de abril haya alrededor de unos 165,000 muertos, es decir, unos 40,000 muertos más que el 1 de enero de 2021. 40,000 personas más que habrán iniciado el año, pero que morirán en los primeros 3 meses. Es una cifra muy alta. El exceso de muerte estará rondando pues eso de los 290,000 personas para ese mes, el 1 de abril. Esta es la situación que hemos vivido, esta es la situación que se espera por lo menos al inicio del año que viene, y aunque es una situación dura, es una situación difícil de tratar, no es conveniente que la ignoremos, porque si la ignoramos entonces estaremos indefensos ante lo que puede venir más adelante. Pero si nosotros conocemos lo que está por venir, o por lo menos sabemos que esto se puede llegar a presentar, entonces tomaremos las medidas que sean más adecuadas y sabremos pedirle a Dios por las circunstancias que posiblemente se presenten y las circunstancias que se están presentando actualmente. En cuanto a los retos que tenemos, en cuanto a las situaciones que vamos a afrontar, justamente nosotros debemos de esforzarnos y ser valientes. Como dice la Escritura, no temer ni desmayar, porque el Señor está con nosotros. Independientemente que afrontemos o que estemos en algún momento en el valle de sombra de muerte, debemos estar confiados en que el Señor está con nosotros. Y así como leíamos en Malaquías que el oro y la plata se refinan en fuego, nosotros representamos ese oro y esa plata. Los hijos de Leví representaban ese oro y esa plata que iba a ser refinada en fuego. Ese es un fuego
que nos puede servir para quitarnos las impurezas que tenemos. ¿Y cuáles son los retos que tenemos para el año que viene? En cuanto a la enfermedad, lo primero es que confiemos en Dios y que nos resguardemos. En Éxodo capítulo número 12, versículo 22 dice lo siguiente: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. En este tiempo, hermanos, creo que lo más conveniente y lo más sensato, y Dios nos ha dado justamente la mente para pensar, es que nosotros procuremos estar lo más protegido posible de contagiarnos. Pensando no solamente en nosotros, pensando no solamente en nuestra familia, sino pensando también en los demás. Pensando en los doctores que día con día han estado en los hospitales, día con día arriesgando sus vidas, y que en muchas ocasiones yo creo que se han sentido desalentados al ver a muchas personas imprudentes que no toman las medidas adecuadas para protegerse. No seamos imprudentes, protejámonos. ¿Qué hubiera pasado si algún israelita hubiera salido de su casa cuando el heridor, como dice aquí, estuviera pasando? Seguramente esa persona hubiera muerto. Entonces, protejámonos lo mejor posible y confiemos en Dios que principalmente Él nos protegerá, pero no seamos insensatos. También en 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En este sentido vemos que Pablo estaba enfermo y seguramente muchas personas han caído enfermas. Han confiado en el Señor y el Señor las ha sanado. Pero si el Señor determinara en algún momento que nosotros, a pesar de ser precavidos, llegáramos a enfermar, sigamos confiando en Él. Él puede dar la palabra para sanarnos, pero si no lo hace, tengamos por cierto que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Confiemos en cualquier circunstancia en el Señor. En cuanto a la cuestión económica, nosotros siempre debemos de confiar en el Señor. El pueblo de Israel vivió varias crisis económicas, crisis que hicieron vivir al pueblo en hambre. Pero aquellos que confiaron en el Señor fueron bendecidos. Lo podemos ver, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo número 17, versículo 13. Elías, el profeta Elías, le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esta era una viuda que ya se iba a dejar morir, no tenía más que comer, pero el profeta le dice justamente que, básicamente que honre a Dios, que confíe en Dios y que traiga lo que le queda y que le haga ese pan, esa torta, y que después comerá ella. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó,
ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que honrar a Dios y sabemos que Dios va a proveer. A pesar de que vivamos en crisis, a pesar de que no tengamos tal vez los lujos que en algún momento nosotros quisiéramos, nosotros podemos saber que Dios nos va a bendecir, podemos confiar en Dios y podemos tener contentamiento con lo que Dios nos da. Otro ejemplo de esto está en 2 de Reyes capítulo 4, versículos del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: Ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En este caso, igualmente, Dios proveyó a través del profeta Elías a esta mujer, a sus hijos, a esta viuda. Pero en este caso, la viuda tuvo que obedecer a la voz del profeta, a la voz de Dios. Tuvo que hacer un esfuerzo y tuvo que buscar con lo que tenía en mano poder llevar hacia adelante a su familia. Igualmente debemos de pedirle a Dios sabiduría para en estos tiempos no quedarnos estáticos, sino tener la dirección de Dios y buscar alternativas para poder solventar los gastos que tenemos en la casa, para poder solventar las deudas si es que acaso tenemos alguna. Nosotros debemos de confiar en la provisión de Dios, pero también tenemos que hacer el esfuerzo para salir adelante. En cuanto a la separación entre las personas, el aislamiento que está habiendo entre las personas. Hace unos días vi un anuncio, un comercial que salió en internet, en la plataforma de YouTube. No sé exactamente de qué se trataba, pero sí era más que comercial, era una encuesta. En esta encuesta las personas les hacían varias preguntas justamente relacionadas con el año que hemos vivido. Y una de esas preguntas era: ¿qué pasaría si esta fuera tu última Navidad? ¿Qué pasaría si este fuera tu último año? ¿Qué harías? Y todas las personas respondieron: estar más con la familia, estar más con los seres queridos, llámese papá, mamá, esposa, hijos. Eso sería lo que harían. En esta situación que estamos viviendo, debemos de aprovechar la situación y vivir y estar con aquellas personas que nosotros queremos, tener más convivencia con ellas. Eso es aprovechar el tiempo. No debe de ser un tiempo para aislarnos cada vez más. Si tenemos la bendición de tener una familia, procuremos estar con ella. Procuremos mostrarles nuestro afecto, procuremos convivir con ellos. Porque hay otras circunstancias que hemos vivido en el pasado que seguramente no nos han permitido, por cuestiones de trabajo, de estudio, estar tanto tiempo con la familia. En Éxodo capítulo 13, versículo 8 dice lo siguiente: Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9 dice:
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros como padres muchas veces hemos dejado la educación de nuestros hijos a la escuela, o en el caso de la palabra de Dios, le hemos dejado la educación a la iglesia. Sin embargo, es tiempo de que nosotros como padres tomemos la responsabilidad que Dios nos ha dado en su palabra, de educar a nuestros hijos, tanto en la cuestión, voy a decir así, secular, la educación que reciben de la escuela, como en las cosas de Dios. Y me quiero enfocar principalmente en las cosas de Dios, porque en muchas ocasiones nosotros hemos eludido esto. Debemos hacer un esfuerzo primeramente por alimentarnos nosotros, alimentarnos con la palabra, alimentarnos con la oración, alimentarnos a través de un testimonio correcto de nuestra vida. Y también a su vez el alimentar a nuestra familia. Si hay un padre de familia, entonces que el padre sea responsable. Si solamente está la madre, entonces que la madre tome la iniciativa y sea el ejemplo. Si no está ni papá ni mamá, algún miembro de la casa debe de ser el que lleve hacia adelante esta palabra que Dios da en el libro de Éxodo. Cada uno es responsable de educar, de enseñar a sus hijos. Esto lo hemos obviado mucho tiempo, pero en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo donde hay separación eh, muchas veces entre el pastor y las ovejas, y que solamente podemos tener contacto principalmente por este tipo de medios electrónicos de internet, es muy importante que cada padre de familia, padre, madre de familia, tome su responsabilidad y cumplamos lo que Dios nos pide. Si hacemos esto, este tiempo de pandemia será debidamente aprovechado. Y cuando termine esta pandemia, estaremos más fuertes, seremos más sabios, estaremos más cerca de Dios. Si no lo hacemos, será un tiempo sin provecho, será un tiempo que hayamos desperdiciado. Cada uno toma sus decisiones. Tomemos las decisiones correctas y seamos responsables. Dediquemos el tiempo que se requiere para educar en la palabra de Dios. Finalmente, la cuestión de la muerte. En Santiago capítulo 4, versículo 13 y 14 dice lo siguiente. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. En el Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ciertamente el porcentaje de personas que van a morir actualmente se estima en 0.5 al 1%. No sabemos si esto va a continuar en el año que viene, si podrá aumentar o podrá disminuir. El porcentaje de personas que enferman es cerca del 20%. Y seguramente todas las personas que enferman se preguntarán si no podrán llegar a estar en ese grupo del 0.5 o 1% que llega a morir. Nosotros debemos de preguntarnos, yo creo que siempre, si estamos obrando conforme a la voluntad de Dios. Si el día de hoy Dios nos llamara a su presencia, independientemente de esta enfermedad del COVID o no, si el día de hoy Dios nos llamara a su presencia, si realmente hemos cumplido con hacer su voluntad, si realmente nos hemos entregado a Él, si día con día en lo que hacemos todos los días hemos sido fieles. Tenemos que tener sabiduría,
tenemos que aprender a contar nuestros días. La vida pasa muy rápido y cuando menos nos demos cuenta, un día estaremos delante de la presencia de Dios. Quiera Dios que cuando suceda ese día, estemos en paz y hayamos hecho las cosas que deberíamos de hacer. Tenemos un reto delante de nosotros. Debemos de pensar en el mañana, pero también tenemos que ser cautos con pensar demasiado. En Lucas capítulo 14, versículos 28 al 32 dice: Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ciertamente sabemos que esta escritura se refiere a calcular el costo que significa seguir a Jesús. Pero igual, podemos aplicar esta escritura para calcular el costo de las cosas y de las acciones que vamos a emprender en un futuro. Debemos de prevenir con un conocimiento firme lo que pueda acontecer y en base a eso tomar decisiones. Esto es lo que nos dice esta escritura. Pero si nosotros nos preocupamos demasiado por el futuro, podemos caer en un extremo en el cual nosotros quedemos paralizados de temor. Por eso también en Filipenses capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios dice lo siguiente: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y en Mateo 6, versículo 34 dice: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Baste a cada día su propio mal. No debemos de estar afanosos, debemos de confiar en el Señor. Y quiero recomendar que cada uno de nosotros lea el libro que se llama Consuelo en tiempos de prueba, de J.C. Brumfield. Consuelo en tiempos de prueba, de J.C. Brumfield. Creo que es una lectura que nos podrá ayudar a tener un balance en nuestra vida, a no estar tan afanados por el día de mañana, a saber que Dios nos está probando como a oro y plata, nos está afinando, y que podamos seguir adelante a pesar de que los tiempos sean difíciles. Confiemos en Dios, esforcémonos y seamos valientes. No temamos ni desmayemos. El Señor está con nosotros. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, por este año, Señor, que nos has permitido vivir, por tus bendiciones y por las pruebas, porque nos has hecho crecer, porque hemos sido refinados como oro y plata. Pero si aún no es tiempo, Señor, de que salgamos de este fuego y debemos de continuar, te pedimos, Señor, que tú estés siempre con nosotros, que nosotros podamos, Señor, tener la seguridad de que tú estás. Sabemos que así es, pero a veces nuestra fe flaquea. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no falte, sino que sea firme y que podamos, Señor, seguir adelante haciendo tu voluntad. Que podamos, Señor, encontrar las formas para poder seguir creciendo en gracia delante de ti, delante de los hombres. Que podamos, Señor, encontrar la forma de seguir, Señor, dando el mensaje de tu palabra, de seguir, Señor, predicando el evangelio, sin que esto implique poner en riesgo la vida de las personas. Danos, Señor, sabiduría, danos inteligencia y danos, Señor, ese valor, esa voluntad
Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y a cumplir siempre tu voluntad. Gracias, Señor, te damos y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, paz y bendiciones en este año 2021 que va a iniciar y que el Señor esté con todos ustedes.